Bien, pues mandamos saludos a la Concha, Querétaro, a la estancia, mis hermanos, espero estén bien, ahí unidos, escuchando la palabra. A todos ustedes, hermanos, bienvenidos a los que nos visitan por primera vez o por segunda vez, a los vecinos de Pérez y Carmen, bienvenidos, a los que nos vienen de visitar de tierras lejanas, cardelenses, bienvenidas, hermanos. Alguien más por ahí, nadie más, ¿verdad? Dios es bueno y Él es nuestro Padre. Qué bonito comprender, ojalá pudiéramos comprender que Él es nuestro Padre siempre. No nos falta nada con Cristo. Mire, vamos a terminar nuestra serie que hemos estado estudiando sobre la oración, los domingos que me toca compartir. Y hoy vamos a culminar con este tema de la oración. Hay más que decir. Creo que de la oración se pueden decir muchas cosas, se puede hablar más cosas, pero yo quiero concluir la última petición del Padre Nuestro y voy a hacer un pequeño resumen de lo que se ha dicho, de lo que hemos hablado a lo largo de los domingos sobre lo que es la oración. Dice que los discípulos le preguntaron: Señor, enséñanos a orar, el famoso Padre Nuestro. Y Jesús les dice: vosotros cuando oréis, oréis así. Padre nuestro que estás en los cielos. Hablamos de que esa petición, esa oración tiene, digamos, una introducción y 6 peticiones. La introducción sería Padre nuestro. Ahí hay una dependencia y ahí hay una confianza. Pero nadie puede dirigirse al Padre nuestro de esa manera, con confianza y dependencia, si no ha nacido de nuevo. El mundo cree que conoce a Dios, pero conocen a Dios según su percepción y no según lo que Dios nos dejó revelado en su palabra. Entonces la introducción del Padre Nuestro es dependencia y confianza. En la alabanza le decía: Él es mi Padre eres Dios, ¿no? Si nosotros pudiéramos siempre tener en mente que Él es nuestro Padre, Katia, a veces podríamos andar un poco tristes, pero no de capa caída todo el tiempo, porque tenemos un Padre que es amoroso. Dice: Padre Nuestro que estás en los cielos. Eso implica que es poderoso, que está fuera de este orden, que Él puede sobre todas las cosas. Porque la oración del Padre Nuestro empieza así: Padre Nuestro que estás en los cielos, y concluye: porque tuyo es el poder y la gloria. Habla las dos vertientes del poder de nuestro Dios. Y luego la primera petición dice: santificado sea tu nombre. Un verdadero creyente es un adorador que santifica el nombre de Dios. Dice: hágase tu voluntad, no la nuestra. Es decir, un discípulo, un creyente quiere vivir creyendo en santidad, caminando, es adorador, ¿no? Luego dice: venga tu reino. Un discípulo anhela que Cristo instaure su reino por segunda ocasión. ¿Quién anhela que Cristo venga? Yo anhelo y lloro de continuidad. Ese versículo dice que venga tu reino. Y yo oro, yo quiero que Cristo venga ya. Por favor, Dios, ven pronto, porque ahí estaremos completos, sin pecado, sin dolor, sin tristeza, sin amargura, sin enojos, sin suegra. Saludos, suegra, Dios la bendiga. Estaremos completos. Luego dice: danos el pan de cada uno. Ahí es dependencia. Nosotros no podemos por nuestra propia cuenta obtener nada. Danos el pan de cada día. Ahí es dependencia en el Padre. Mis hijos no se preocupan por lo que hay en la mesa, porque su padre y su madre se dedican a darles lo que necesitan. Luego dice: perdona nuestras deudas. Eso es un resumen de lo que hemos visto, hermanos, Perdona nuestras deudas como nosotros perdonamos. Es la gracia recibida, es la gracia otorgada. Si yo recibí el perdón de Cristo, que es la máxima expresión de amor en la cruz del Calvario, y yo recibí ese perdón, entonces doy perdón con facilidad, porque la gracia recibí, la gracia quiero dar, ¿no? Y ahora vamos a ver lo que nos toca estudiar ahora. Dice: líbranos del mal y no nos metas en tentación. Vamos a Mateo 6, versículo 9 en adelante, vamos a leer todo. Mateo 6, versículo 9 dice así. Ay, Dios, no me perdí, aquí está. Dice: vosotros pues oraréis así. Fíjese y nótese que eso está implícito que los creyentes oran, porque dice: vosotros cuando ores así. Está implícito que oramos.
¿Sí? En esa afirmación, en esa frase, vosotros pues oréis así, no dice, vosotros cuando oréis, no, dice, vosotros oréis así. No cuando se te ocurra orar, Gerardo, no, vosotros oraréis así. Dice, versículo ahí. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy y perdona nuestras deudas como nosotros también perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, eso vamos a estudiar ahora. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos. Amén. Vamos a estudiar esa última petición. Déjeme decirle algo. Si usted hace bien un recuento, estas peticiones son 6, ¿verdad? Ya las dijimos, son 6. 3 que tienen que ver con el pronombre tú, tu reino, tu nombre y tu voluntad. Las otras 3 tienen que ver con el pronombre nuestro pan, nuestro perdón y nuestra protección. Pero si usted hace un resumen un poquito más, ¿cómo se dice? Más específico, más sintetizado, podemos ver de que esas 6 peticiones, 5 de ellas tienen que ver con las cosas espirituales. 5. Solamente una tiene que ver con las cosas terrenales, ven, danos el pan. Las demás tienen que ver con las cosas espirituales, el perdón, librarnos de la tentación, que su nombre sea santificado, etcétera. Entonces, eso nos denota, o eso nos dice algo, que los creyentes, los que oramos, los que hemos nacido de nuevo, tenemos que tener un solo objetivo. Las cosas que... Dígalo, hermano, ¿las cosas qué? No otras cosas. Por eso Colosenses capítulo 3, versículo 1 dice, si pues resucitaste con Cristo, es decir, si eres hijo de Dios, si tu Padre es el que está en los cielos, si tú quieres que el reino se establezca, si tú quieres hacer la voluntad de Dios, dice, si puedes haber resucitado con Cristo, pon tu mirada, ¿en dónde? En las cosas de arriba. Jesús, 6 peticiones, 5 espirituales, 1 material. Y esa material Jesús la puso porque necesitamos comer y beber, si no, a lo mejor ni la pone. Porque estamos atrapados en un cuerpo físico, pero somos pasajeros peregrinos. No pertenecemos a este mundo, aunque somos de este mundo. Nuestra morada final está con Cristo, al cual deseamos que venga su reino. Y esto no es una petición que debemos de hacer para pedir perdón de nuestros pecados, como lo hacen muchas otras sectas o religiones o ideologías. Repite, Padre nuestro, si tus pecados son... No, eso es una manera de orar, entendiendo qué es a quién nos dirigimos. Porque Jesús ahí arriba en el mismo capítulo dice, no repitas las oraciones vanas. No quiere decir que la repetición sea mala, sino que es vana. Porque cuando a veces repetimos, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, no saben ni lo que estamos diciendo. Si entendiéramos que Padre nuestro, ya con eso deberías de doblar tus rodillas, decir, Padre nuestro que estás en los cielos, ya con eso deberías de caer muerto. Yo también. Porque estamos dirigiéndonos a alguien más, a alguien poderoso. Pero a veces repetimos esa oración sin entendimiento. Corto mi paréntesis. Entonces dice el versículo 13, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. ¿Qué querrá decir eso? No nos metas en tentación. Es decir, que Dios nos mete en tentación, ¿correcto? ¿Sí o no? ¿Cómo sí o no? A ver, ¿quién dice que Dios nos mete en tentación? Levante su mano. Porque ahí dice, y no nos metas en tentación. Entonces vamos a decir, ¿quién nos mete en tentación? ¿Dios nos mete en tentación? Levante su mano. Dios no nos mete en tentación. Entonces, como dice Eugenio Derbez, que alguien me explique qué quiere decir ahí, ¿no? Que alguien me explique, porque dice ahí, y no nos metas en tentación. Lo que pasa es que tenemos que comprender qué es lo que está diciendo la Escritura. La palabra tentación ahí está usada en el griego de 2 maneras. En tentación, que proviene de nosotros y de Satanás y del mundo. Y la otra es prueba, ¿sí? Y ahí podríamos decir, no nos metas en prueba, pero también tendríamos que decir, entonces no nos debe de meter en prueba. No, es que vamos a ver qué es lo que quiere decir el espíritu de la letra. Porque no nos metas en prueba. La palabra meter quiere decir, sácanos de esa prueba. ¿Sí me explicó? Una vez que esté en prueba, sácame de esa prueba. Porque yo solito, ¿puedo salir de la prueba?
¿Yo solito puedo entrar a la tentación? ¿Yo solito puedo salir de la prueba? No. ¿Yo solito puedo evitar la tentación? No. Entonces dice, no nos metas en tentación y líbranos. Vamos a ver Deuteronomio, por favor. Bueno, antes de ver Deuteronomio, vamos a ver rápido Santiago, nada más para los que vienen nuevos, y podamos esclarecer cómo Dios no nos mete en tentación, según la palabra. Santiago capítulo 1, vamos a leer el versículo 12 en adelante. Santiago 1, 12, que por cierto, yo estoy dando una serie también los miércoles del libro de Santiago, ya pasamos por aquí. Si usted quiere ver de qué hablamos en Santiago, pues vaya ahí los miércoles a buscar las predicaciones y ahí va a aprender del libro de Santiago. Dice el versículo 12, bienaventurado el varón que soporta ¿qué? La tentación. Porque cuando haya resistido la prueba, ok, o tentación o prueba, ¿de qué me estás hablando? Es que son las dos cosas, ¿sí? Dice, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Los que soportan la tentación y los que salen librados de la tentación son los que aman a Dios. Entiéndase amar a Dios, los que obedecen a Dios, los que están bajo su resguardo, los que han nacido de nuevo. Entiéndase eso. No los que dicen, ¿tú amas a Dios? Sí, sí, pero no, aquí santo, santo, y allá afuera, como dice mi papá, blue demon, blue demon. Entonces dice el versículo 13, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios, ¿qué? No puede ser tentado ¿por quién? Por el mal. ¿Se dan cuenta cómo ahí dice, líbranos del mal, el Padre nuestro, y aquí dice, no puede ser tentado por el mal. Ni Dios tienta ¿a quién? A nadie. Sino que cada uno es tentado ¿por qué? Por su propia concupiscencia. Entonces nosotros podemos mirar aquí con este texto y con más textos en la palabra de Dios que ahorita vamos a ir viendo, que Dios no nos tienta, pero Dios sí nos prueba. Son cosas distintas. Y entonces lo que está diciendo el Padre nuestro es, líbranos de la prueba, sácanos de la prueba, ayúdanos a salir de la prueba, porque yo solo por mi propia cuenta yo no voy a salir de la prueba. Yo no sé usted, pero yo no puedo. Yo necesito la intervención del Padre que está en los cielos para que me saque del hoyo en donde yo he estado, de donde a veces estoy y donde estoy ahora. ¿Sí o no? Entonces eso es lo que está enseñando la oración, y por eso a veces nosotros, o más bien muchas personas interpretan este texto de una manera equivocada y no, Dios sí tienta, ahí dice, no, ahí no dice, lo estás leyendo mal. Entonces nosotros podemos comprender que la prueba es algo que tiene que ver con, que Dios hace para con nosotros con varios motivos. Y vamos a Deuteronomio ahora sí, capítulo 8. Deuteronomio capítulo 8, vamos a leer el versículo 2. ¿Ya lo tiene? Dice el versículo 2, y te acordarás de todo el camino por donde te he traído Jehová tu Dios estos ¿cuántos años? 40. En el desierto, ¿con qué propósito? Para afligirte, para probarte, tentación, es la misma palabra que estamos allá, para probarte, para saber lo que había para saber lo que había en tu corazón, dice, si habías de guardar o no mis mandamientos. Ya sabemos que nosotros no conocemos nuestro corazón, porque el corazón, ¿cómo es, hermano? Engañoso. Dios sí conoce tu corazón, pero si conoce el mío, conoce el tuyo, Gerardo. Pero nosotros no nos conocemos y por eso Dios tiene que probarnos para ver de qué estamos hechos. A ver si es cierto que como hablamos, hacemos. A ver si como roncas, duermes, diría el dicho mexicano. El pueblo de Israel 40 años estuvo para ser afligido y para ser probado, para ver cómo andaban, si iban a obedecer los preceptos de Dios o no los iban a obedecer. ¿Sabe qué pasó con el pueblo de Israel? ¿Los obedecieron? ¿En 40 años obedecieron los preceptos de Dios? ¿Sí o no? No. ¿Sabe cuánto tiempo necesitaba llegar Israel desde que salió de Egipto a la tierra prometida en línea recta? ¿Cuánto tiempo hacían caminando? ¿Saben cuánto tiempo hacían caminando de Egipto a la tierra prometida? 3 meses. ¿Y saben cuánto tiempo estuvieron? 40 años dando vueltas. ¿Sabe por qué? Porque Dios los quería ¿qué?
y Dios los quería transformar su corazón. Pero su corazón, si usted lee el libro de Deuteronomio, dice la palabra de Dios que su corazón es duro de cerviz, es decir, necio, es decir, orgulloso, es decir, no quieren pasar la prueba, es decir, quieren, yo soy Juan y me llamo Juan Camané. Ellos no pasaron la prueba. Salieron 600,000 de Egipto, 600,000 contando solamente varones, dice la palabra. O sea que al menos un 800, ¿no? Que fueran dos y el chamaco. 1,800,000. ¿Saben cuántos entraron a Israel porque su corazón no pasaron la prueba? ¿Saben cuántos? ¿Alguien sabe? ¿De 1,800,000? Dos. Está duro, ¿no? Eso también es una estadística que, bueno, no me voy a meter ahí. Entonces, nosotros tenemos que mirar cómo nosotros en la prueba no pasamos porque no estamos pidiéndole a Dios su intervención para salir en la prueba. Pero hay otros hombres que sí salieron en la prueba y otros hombres que no salieron en la prueba, personajes bíblicos que vamos a ver. ¿Abraham fue probado? ¿Pasó la prueba? ¿Sí o no? ¿Seguros? No, pues sí la pasó. Que se equivocó es otra cosa, pero sí la pasó. ¿José fue probado? ¿Pasó la prueba? ¿El pueblo de Israel fue probado? ¿Pasó la prueba? Nada más dos. Entonces, la palabra de Dios nos muestra que Dios quiere transformar nuestro corazón a través de la prueba. Y dice la palabra de Dios, líbranos de la tentación, líbranos de la prueba, sácanos, ayúdanos a salir de ahí, porque solitos pues estamos perdidos. Por eso dice, Padre nuestro que estás en los cielos. Esa es la introducción a la oración para decirle, necesito tu intervención para ser perdonado, para que tu reino venga, para santificar tu nombre, para tener el pan de cada día y para que sea librado de la prueba, que es lo que estamos estudiando hoy. ¿Usted qué tan a menudo ora? Esta oración del Padre nuestro deberíamos de orarla, ¿sabe cuándo? Repetidas así como un monólogo, no, con un entendimiento de lo que estamos orando. ¿Sí? ¿A quién? Porque diario tenemos tentaciones, yo sí, yo no sé usted, yo sí, diario tengo tentaciones, yo. Pruebas constantemente, por una razón, por otra, a veces son externas, a veces ni siquiera, ¿no? Son cosas que le pasan a otros y su mecha. Y a ver, si eres Juan Camané, si como roncas duermes. Entonces nosotros tenemos que mirar que Dios prueba el corazón. Ahorita vamos a ver otro personaje que fue probado y fue reprobado. Y vamos a ver qué es lo que Dios enseña acerca de la tentación en esa circunstancia. El Padre nuestro, hermano, es como la escalera al cielo, como las bienaventuranzas, que cada una de ellas está ligada una con la otra, igual cada petición está ligada la una con la otra. Alguien dijo, el Padre nuestro, cuando dices Padre nuestro que estás en los cielos, eso es ser un hijo amante de su Padre. Cuando dices santificado sea tu nombre, eso quiere decir un corazón adorador. Cuando dices venga tu reino, ese es un súbdito que anhela que su rey regrese. Cuando alguien dice hágase tu voluntad, ese es un hombre, un siervo que ya no tiene vida sino depende de su amo. Cuando alguien dice danos el pan de cada uno, es un hombre humilde que sabe que depende de Dios para todo lo que necesitamos aquí en la tierra. Perdona nuestras deudas, es alguien que también entiende que de gracia da lo que de gracia recibió, es un pecador. Y cuando alguien dice líbranos del mal y no nos meta en tentación, ese es un pecador que sabe que puede ser un pecador más potente. Porque tú y yo somos pecadores, pero no entendemos cuán pecadores somos. ¿Qué potencialidad de pecados tenemos? Porque la tentación es rica, el pecado es rico. No me diga que no. O sí, o no, o yo estoy medio desviado. No, el pecado es atractivo. El pecado es rico a la carne, da satisfacción a la carne. Pero alguien que dice líbrame del mal, líbrame de la tentación, es alguien que sabe que es pecador y no quiere pecar ahí porque sabe que puede ser de fatalidad, de mortalidad, puede ser algo que destruya muchas cosas. Hermanos, si Dios nos quitara las consecuencias del pecado,
escúcheme, si Dios nos quitara las consecuencias del pecado, ¿cómo nadaríamos en el pecado? ¿A poco no? Si no hay consecuencias, pues vénganos tu reino, ¿no? Una mujer, no, yo quiero 3 por día, ¿no? Pues sí, ¿no? Si no es pecado, pues, si entendiéramos lo pecadores que somos, lo potencial fuerte. Por eso Jesús dice, pide que yo te libre de la tentación y pide que te libre del mal, porque tú solo no puedes, porque tú no estás capacitado, porque tú eres carne. Pero yo quiero poner en ti mi espíritu, para que mi espíritu te lleve a toda verdad y a toda justicia, para que mi espíritu te muestre dónde estás flaqueando y dónde estás caminando torcido, para enderezar tus pasos. Nosotros necesitamos a Dios en nuestras vidas todos los días, en nuestro corazón, todos los días de nuestras vidas. Perdona nuestros pecados, líbranos del mal, no nos metas en tentación. Hermano, tenemos muchos enemigos, pero las tentaciones vienen por 3 cosas. La primera es por nuestra concupiscencia, lo que nosotros disfrutamos, lo que nosotros queremos. Yo no tengo las mismas tentaciones que tiene quizá Mónica. A mí no me gustan los hombres, a mí no me da tentación eso. Pero a ti no te gustan las mujeres, a mí no, por decir. Yo no tengo tentación con cosas que a lo mejor tú estás luchando, pero esas son cosas de tu propia concupiscencia, de tu pecado que mora en ti. Tú tienes que pedirle a Dios, Señor, líbrame y ayúdame a cambiar mi corazón. Pero yo quiero decirte, de las tentaciones que tú sufres, cada uno de manera individual, ¿qué conoces de lo que Dios dice para vencer esa tentación? ¿Qué conoces de lo que Dios dice para vencer esa tentación? Ahora, ¿lo conoces? ¿Lo vives? Decíamos que Dios nos prueba, y decíamos que el diablo nos tienta, y decíamos que el diablo nos tienta y también nuestra propia concupiscencia. Mire, Jesucristo fue llevado al desierto, ¿sí o no? Y fue tentado, ¿sí o no? ¿Quién tentó a Jesucristo? ¿Dios? Satanás. ¿Quién llevó a Dios al desierto? ¿Satanás? ¿Quién? Dice la palabra de Dios que el Espíritu Santo llevó a Jesús al desierto, ¿sí? Para ser probado. Y cuando él salió de esos 40 días, Satanás tentó su corazón. Nos muestra 3, pero dice la palabra de Dios que Jesús fue tentado en todo. Y la palabra no nos dice tantas cosas que Jesús fue tentado, pero él fue tentado en todo. Pero ahí nos dice 3 cosas. ¿Cómo venció Jesús la tentación? ¿Cómo? Con la palabra de Dios. ¿Nada más con la palabra? No. 40 días atrás estuvo ayunando. 40 días atrás estuvo orando. Y si tú y yo no nos preparamos para las tentaciones, ¿qué crees? Nos van a vencer la tentación. Y nos va a llevar a destruir nuestra familia, nuestra persona, nuestra comunión con Dios. Nos va a llevar a tener no pastos verdes, sino pastos secos. Jesucristo fue tentado, pero él salió avante porque la palabra de Dios estaba morando en él, porque él ya había buscado de Dios y estaba lleno. Y cuando Satanás le dijo, pide que esta piedra se convierta en pan, porque tú tienes hambre, 40 días sin ayunar, Jesús le dijo, no solo de pan vivirá el hombre. Entonces en tu tentación, amado hermano, en la tentación en la que tú estás ahí batallando, o en las tentaciones, ¿qué conoces de la palabra de Dios para que tú puedas salir avante de esa tentación que tú tienes? Jesús dijo eso. Pero ¿qué sabemos nosotros? Quizá de la pornografía, si esa es tu tentación, quizá de la mentira, quizá del orgullo, quizá de la uña. Entiéndase, uña del que roba, el que tranza, el que adultera. Y tú sabes quién eres. Porque no hago nada, me dicen, no, ay, no dijo el mío, me salvé. No, tú sabes quién eres. Tú sabes quién eres. ¿Y qué conoces de lo que Dios dice para salir de ahí?
Por eso dice, y no nos metas en tentación, porque Dios te ha dado herramientas para sacarte de ahí, pero tú necesitas tener esas herramientas para salir de ahí. La oración, el ayuno, la lectura bíblica y el vivir la lectura bíblica. ¿De qué me sirve saber que, por ejemplo, Dios dice, airaos pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo? ¿De qué me sirve saberla si yo vivo enojado? ¿Sirve de algo? No sirve de nada. Airaos pero no pequéis. Te doy permiso para que para que te enojes, está diciendo Dios en otras palabras, pero no para que peques, ni para que vivas pecando, porque si el sol se pone sobre tu enojo ya eres un pecador, porque si te equivocas al hablar con tus palabras ya eres un pecador, si pecas con tus palabras airado eres un pecador. Si te enojas tienes chance, pero ya hacer daño con tu enojo y vivir enojado, eres un, ¿qué? Enojón, pecador. Entonces, ¿qué me sirve saber eso si yo no lo vivo? Si Jesús se hubiera comido el pan y no hubiera hecho mención de la palabra de Dios, pues no hubiera servido nada 40 días, 40 noches de ayuno y de oración. No hubiera servido nada. Entonces tú tienes 20 años, 10 años, una semana, no sé cuánto tiempo ya escuchando la palabra de Dios y no la llevas a cabo, pues estás batallando en tus propias fuerzas. Y entonces por eso caes en la tentación. Por eso en la prueba no sales. Y en la prueba, pastor, estoy en problemas. ¿Está mal que le hables al pastor? No, no está mal. El problema es que el pastor tiene el mismo Dios que tú tienes. Y es tu padre. No nada más es el padre del pastor. ¿O sí? El problema es que no buscamos de Dios. Y no sabemos cómo afrontar la prueba y la lucha. Porque estamos desnutridos espiritualmente. De 6 peticiones, 5 tienen que ver con lo espiritual. 5. Eso nos indica la importancia de alimentar el espíritu en la oración y en nuestra vida diaria. Hablábamos de que orar es orar sin cesar. ¿Se acuerdan la primera vez que hablé sobre oración? Y les expliqué que era orar sin cesar. ¿Qué tanto oras al día? No quiere decir que estés 24 horas postrado, quiere decir que oras sin cesar. Es decir, tu Dios es tu meditación, estás pensando qué Dios quiere. Señor, me pongo en servicio, Señor, Padre, ayúdame en esto, qué tengo que decir, qué tengo que hacer, qué tengo que tornar, estás pensando en Dios. Entonces, hermanos, hay quienes tenemos muchas pruebas y muchas tentaciones caídas porque no queremos obedecer a Dios, porque no somos guerreros, porque no luchamos, porque no combatimos, ¿no? Dice, no nos metas en tentación, y luego dice, y líbranos del mal. Otra petición, y líbranos del mal. La y es una conjunción de 2 frases, pero son cosas distintas. Tengo hambre y tengo sed, son 2 cosas distintas. Líbranos de la tentación, no nos metas en tentación, y líbranos del mal. ¿De dónde viene la maldad? ¿Dónde viene la maldad? ¿Usted qué cree? ¿De dónde viene la maldad? ¿De dónde? ¿De dónde? De nuestro corazón. ¿De dónde más? Del mundo y del diablo. 3 factores. Dice la palabra de Dios, no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra huestes espirituales de maldad. ¿De qué son? ¿De qué? Maldad. ¿Y qué es lo que quiere hacer la maldad? Pues destruirte. Y líbranos del mal. Y Dios quiere librarte del mal, pero necesitas tú ponerte en dependencia con Dios. ¿Conoces las herramientas que Dios te ha dado aparte de la oración? Dice la palabra en Efesios capítulo 6 que Él nos ha dado el calzado del apresto, el evangelio, ¿no? La palabra de Dios, la coraza de justicia. Pero no conocemos esas cosas. Nuestras armas no son carnales, sino espirituales. Y Satanás está como león rugiente, dice la palabra. Vamos ahí a Primera de Pedro, por favor. Primera de Pedro, capítulo 5. Primera de Pedro 5, versículo 8. Amén. Dice así: sed sobrios y velad. Velad no es
es sinónimo de estar orando. Dice, porque vuestro adversario el diablo, como el león rugiente, anda buscando a quien devorar, que te quiere destruir. Pero como dice, si tú lees ahí Santiago, dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y de vosotros huirá. Si tú nada más resistes al diablo, no va a huir de ti. El mandato es, someteos pues a Dios, resistid al diablo y de vosotros huirá. Si tú solamente resistes al diablo con tus fuerzas, Dios no puede librarte del mal. Tú tienes que someterte a Dios. Líbrame del mal. Resistes al diablo con la palabra de Dios, con ayuno, con oración, y entonces Él te va a dejar libre. ¿Me estoy explicando, iglesia? Porque a veces nosotros queremos combatir con el diablo. Nah, el diablo, yo puedo. En tus fuerzas no puedes. No, o sea, si tú quieres, no puedes. Por eso Dios nos dio la palabra, la oración, el ayuno, ¿no? El Espíritu Santo, las arras, las herramientas, el escudo de la fe, etcétera. Entonces, nosotros tenemos que entrar y tener una comunión con Dios de tal manera para poder vencer el mal y líbranos del mal. Y líbranos del mal. El mal que también está en el mundo. El mundo está lleno de maldad y viene de menos a menos el mundo. El mundo no viene de más a menos, no, el mundo viene de menos a menos. A lo bueno le llaman malo, a lo dulce le llaman ajenjo, a lo malo le llaman bueno. Está lleno de maldad y nosotros estamos siendo bombardeados de toda esa información. Y a veces nosotros, si no digerimos y si no analizamos, pues podemos ser confundidos. Y por ser confundidos caemos en el lazo del enemigo. Por eso tenemos que ser librados del mal, porque el mundo, lo que también el mundo dice la palabra de Dios, que Satanás es el gobernador de este mundo, la potestad del aire. El misterio de iniquidad está funcionando. Nosotros tenemos que tener cuidado y para librarnos del mal tenemos que someternos a Dios, resistir al diablo para que huya de nosotros, pidiéndole a Dios, líbranos del mal. Líbranos del mal. Y esa es una labor tuya diaria. Porque como dije hace rato, diario estamos en tentación, diario convivimos con el mundo. Nosotros no nos salimos del mundo. O no podemos, hoy no voy a estar en el mundo. No, el mundo diario lo convivimos y tenemos que orar diario para ser librados de esas tentaciones que nos ofrece el mundo. Tu secretaria que te seduce, tu compañero que te seduce, la maldad del hombre. Tu compañero que te dice vamos a hacer tranzas porque el que tranza no avanza, la maldad del mundo te seduce. Y tú dices, va. Y tranzas. Entonces no eres librado del mal porque tú no estás sometiéndote a Dios, porque tú no estás pidiendo la intervención de Dios, porque tú no traes a la memoria que dice la palabra de Dios, no robarás, no adulterarás, no fornicarás, no mirarás a la mujer de tu prójimo para codiciarla en tu corazón. Y entonces tú usas esa palabra para salir de tu tentación, para salir de la maldad. Necesitamos estar trabajando en nuestros corazones, hermano. Trabajando en nuestros corazones. ¿Se acuerda de Pedro? Jesús le dice a Pedro, Pedro, Satanás me ha pedido para zarandearte como a trigo. Dice, pero yo he orado por ti para que tu fe no falte. Entonces Jesús le profetiza a Pedro, ¿sabes qué? Vas a ser zarandeado como a trigo. ¿Qué es ser zarandeado? Estar movido de tal manera de sacudirte, de despedazarte, de destruirte. Y entonces Pedro dice, yo puedo solo. En otras palabras, ¿no? No te preocupes. Yo creo que si Dios te dice a ti, te vas a zarandear Satanás, tú y yo deberíamos decir, Señor, líbrame del mal, permíteme. Pero Pedro dijo, Señor, aunque estos se escandalicen, yo no me escandalizaré, yo no te abandonaré, yo voy a estar aquí contigo. Pedro, osado, dijo, sí, pidió que me vas a zarandear, yo puedo con mi espadita. Y a veces así somos. Yo puedo andar en el mundo, por eso no le pido a Dios que hacer su voluntad. Necesitamos el pan de cada día, necesitamos ser perdonados y perdonar, pero también necesitamos la protección divina todos los días de nuestras vidas. Porque Pedro se equivocó. Porque Pedro claudicó. Vamos a Mateo 26.
¿Ya lo tiene? Espérame. Mire, vamos a ver. El versículo 30. Y cuando hubieron cantado el himno, salieron del monte de los olivos. Y entonces Jesús les dijo: todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersas. Pero después de que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Fíjense, el 33. Respondiendo Pedro le dijo: aunque todos se escandalicen, ¿qué? ¿De ti? Yo no me escandalizaré como un argentino. Jesús le dijo: de cierto te digo que esta noche, antes de que cante el gallo, me vas a negar 3 veces. Antes de que pasara esto, Jesús ya le había profetizado: te van a zarandear como a trigo. Y Pedro, en vez de decir: Señor, ora por mí, como lo estás diciendo, ayúdame, ¿cómo salgo de esta petición? Pedro dijo: no, yo puedo. Y después lo afirmó, dijo: todos te van a negar menos yo. Yo no te voy a negar. Yo voy a seguir ahí. Si te aprenden, voy a sacar la espada y voy a cortarle a Malco y voy a seguir ahí atrás de ti y no voy a permitir que nada te suceda. Usted conoce la historia. Llegó con el sumo sacerdote y Pedro negó a Jesucristo. Es más, se atrevió a decir maldiciones para negar su fe y decir: ya ven cómo soy igual de carretonero que ustedes, de grosero, de maldiciente, y cómo vivo en el mundo. Yo no conozco a ese hombre. ¿Y qué pasó con Pedro? Pues, cayó en el mal, cayó en la tentación, no pasó la prueba. ¿Pasó la prueba? No. ¿Sabe por qué no pasó la prueba? Vamos ahí a Mateo 26, vamos a leer el versículo 41, ahí mismo. Después de que Jesús le dice todo eso, fíjense en el 41. Dice, vamos a leer el 40, dice, vino luego, no, perdón, el 41 sí. Dice: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Jesús le dijo: velad y orad para que no entres en tentación. Pedro, en otras palabras, Pedro, yo sé que tú eres muy fuerte, que eres osado y que sacas tu espadita y que crees que puedes. Pero aunque tú tengas ese deseo en tu carne, ¿qué crees? Tu carne te va a ganar. Tú tienes que tener un espíritu firme, teniendo la palabra, orando, buscándome en ayuno, teniendo un corazón ferviente para que yo te libre del mal, para que tú puedas salir de esta prueba que viene. Y vamos a ver qué dice ahí arriba el versículo 40. Dice: vino luego a sus discípulos y los halló como, y le dijo: ¿a quién? A Pedro. Así que no habéis podido velar conmigo una hora, velad y orad para que no entres en tentación. ¿A quién se dirigió Pedro aunque estaban todos sus discípulos? Digo, ¿a quién se dirigió Jesús aunque estaban todos sus discípulos? A Pedro. Es de quien venimos hablando. Es de quien Dios le dijo que iba a ser zarandeado. Es de quien Jesús le dijo que todos iban a dispersarse. Y Pedro dijo: no, yo no. Tú me vas a negar. Y Jesús le dice: por no haber orado y velado, vas a caer en la tentación. No pudiste orar conmigo una hora. Velad y orad para que ¿qué? No entres en tentación. ¿Qué tanto en tus peticiones diarias le pides a Dios: Señor, líbrame del mal y no me dejes caer en tentación? Con sentido, hermano. No una vana repetición, con sentido, sabiendo a quién nos dirigimos. Pedro no. Pedro, en vez de decir: Señor, ayúdame, sigue orando por mí, él dijo: yo puedo. Entonces tenemos que tener cuidado de entender de que nosotros no podemos librarnos de la tentación. Para ser un buen esposo tenemos que buscar de Dios. Para ser un buen hijo tenemos que buscar de Dios. Para ser librados de la tentación, para ser una buena esposa, etcétera. Tenemos que cuidar nuestro corazón, andar en nuestro peregrinar en esta vida. Vamos a tener luchas, pruebas, situaciones difíciles. Pero de todo dependemos de Dios. De todo. Una vez que sales de la prueba, Dios te hace crecer. Dice la palabra de Dios: en tiempo de angustia tú me haces ensanchar. Y Dios te hace crecer. Cuando Pedro
reconoció su pecado y lloró amargamente. Seguramente se arrepintió. Pero no regresó al llamado de apostolado y discípulo. Él abandonó su ministerio y se fue a andar pescando de nuevo a su oficio anterior. Cuando Cristo resucitó y estuvo 40 días afirmando a la gente, se acercó a Pedro y Pedro estaba pescando, había abandonado su ministerio. Pero Pedro seguramente estuvo reflexivo y vio a Jesucristo cociendo un pescado y se acercó corriendo a Jesucristo. Y Jesucristo le dijo: Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, apacienta mis ovejas. 3 veces le preguntó lo mismo y en la tercera Pedro dijo: Señor, tú sabes todas las cosas, tú sabes que te amo, apacienta mis ovejas. Y usted puede ver que Pedro pasó la prueba y a partir de ahí usted puede ver a Pedro cambiado su corazón, puede ver a un Pedro firme, dispuesto a morir por Cristo. Dispuesto a morir por Cristo y entregándole su vida día a día, seguramente él orando, pidiendo: Señor, líbrame del mal, de la tentación, Señor, perdona mis pecados, Señor, que tu reino sea establecido. Y Pedro fue de más a más, como lo fue José, como lo fue Abraham. Pero el pueblo de Israel no pasó la prueba y murieron en el desierto. Entiéndase que perecieron eternamente por la dureza de su corazón, porque no recibieron a Dios nunca. Si tú eres hijo de Dios, mi Padre es Dios, cantábamos, y yo le exalto. Esta petición dice: Padre nuestro. Si tu Padre es Dios, depende de Él en oración. Así que yo te quiero preguntar: ¿cómo está tu vida de oración, hermano? ¿Cómo está tu dependencia de Dios en oración? ¿Cómo está tu andar en este mundo para ser librado del mal y de la tentación? Caes de continuo en la tentación, a lo mejor te hace falta invertir tiempo en la oración. Te hace falta buscar de Dios. Hoy hay oración en la tarde, espero que vengan. Y espero que a partir de hoy te digas: yo voy a empezar a ejercitarme en la oración. Si ya lo hago, me voy a ejercitar más, porque Dios quiere que yo ore sin cesar. Si ya oro, voy a hacerlo más, porque tengo tiempo para hacer más. Puedes orar en la bañera, puedes orar cuando vas manejando, puedes orar cuando vas en el microbús. Pero no ores en el microbús quedándote dormido. Busca la manera de orar. Busca la manera de tener en comunión con Dios. Y esto que estoy diciendo, que ores en la bañera, en el microbús, esa parte de tu devocional que tienes que tener con Dios. Porque cuando tú ores, entra a tu aposento y tú y yo a solas. Esto de orar en el bañera, orar en el autobús, es orar sin cesar, estar buscando de Dios. Porque yo necesito a Dios, como dice en alabanza, yo, a cada instante de mi vida. Yo lo necesito, no sé tú, pero yo no sé transitar en este mundo por mi propia cuenta, porque lo transité muchos años y fallé, y mi vida iba de menos a menos. No quiero decir que lo he alcanzado todo, claro que no, hermano, soy un pecador y potencial, pero busco de Dios porque dependo de Dios, porque es mi Padre. Y a mi Padre corro porque lo necesito, porque yo no puedo por mi propia cuenta. ¿Cómo está tu tiempo de oración? ¿Cómo está tu vida de oración? Terminamos ahí en Mateo 6, versículo 13. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Termina la oración, dice: porque tuyo es el reino, el poder y la gloria. ¿Cuándo? De eternidad a eternidad. De eternidad. Cuando se escribió esto, ¿ya era su poder y su reino y su gloria? Sí, de eternidad a eternidad. Entonces dice: porque tuyo. O sea, el por qué implica una unión desde el Padre nuestro que estás en los cielos hasta ahí. Es decir, porque tuyo es el reino, yo quiero santificar tu nombre. Porque tuyo es el reino, yo quiero que tu reino venga. Porque tuyo es el reino, yo quiero que tu voluntad se haga en mi vida. Porque tuyo es el reino, yo quiero perdonar a los que me perdonan y quiero vivir en paz contigo.
Porque tuyo es el reino, yo necesito que tu reino me dé alimento. Porque tuyo es el reino, yo necesito que tú me libres en este reino. ¿Sí me explicó? Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria. Tú tienes el poder para alimentarme, para perdonarme, para que tu nombre sea santificado, para que venga tu reino. Tuyo es el poder. Y tuya la gloria. La gloria se la tenemos que dar nosotros a Dios. ¿Sabes cómo? Viviendo en oración. Y viviendo esta oración todos los días de nuestras vidas. Porque aquel que perdona a su prójimo, sea lo que sea, le da la gloria a Dios. Porque aquel que santifica el nombre de Dios, le da la gloria a Dios. Porque aquel que busca hacer la voluntad de Dios, le da la gloria a Dios. Porque aquel que reconoce que lo que tiene es gracias a Dios, le da la gloria a Dios. Porque aquel que sale de la prueba, le da la gloria a Dios. Porque aquel que no entra en la tentación, le da la gloria a Dios. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria. Por todos los siglos. Por todos los siglos y por todas las edades. Amén. ¿Cómo está tu vida de oración? ¿Cómo está tu vida? La oración es el arma más poderosa que Dios nos ha dado. Y los cristianos la tenemos olvidada. Olvidada. Y eso, hermano, va en contra nuestra. Porque Dios no necesita ya nada. Él es Dios sin ti y sin mí. Tú eres el que necesitas al Padre. Yo soy el que necesito al Padre. Padre, ayúdanos en el nombre de Jesús a vivir una vida de oración, de santidad. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria. Simplemente por eso, que podamos comprender que ese es el motivo de nuestra oración, de nuestra reunión, de nuestro andar. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria. Tú mereces la gloria y honra, Señor, a ti, solo a ti. Ayúdanos, Señor, a recordar que la oración es poderosísima y es necesaria para poder caminar en este mundo corrompido, en este corazón corrompido y engañoso, y con las huestes de nuestras almas que quieren destruirnos. Es importante la oración. Gracias por el nombre de Jesús. Amén.